La gran mayoría de las personas, cuando están pasando por tiempos difíciles, piensan que el suicidio es la única salida que puede haber. Indudablemente esa opción hay que descartarla. No te suicides, pues la verdad es que esa no es la solución. Conozcamos esta historia. Me llamo Andrés, tengo 34 años. Como todos los demás, recuerdo las épocas difíciles que padecí en mi vida. Tan solo con 14 años ya notaba síntomas de depresión. Solía cortarme y pensar que si yo moría, nadie podría notarlo. Mi infancia fue muy dura. Todos los días en mi hogar peleaban, hasta un punto en que mi padre golpeaba a mi mamá. Ese despreciable hombre, mi padre, pasaba de lunes a lunes en el sofá embriagándose. No sé qué era lo que le veía mi madre a él. Supongo que por los recuerdos del pasado seguían allí. Seguramente ella se la pasaba también pensando si realmente debía quedarse o simplemente era miedo que tenía de tornar las cosas aún peor de lo que estaban. Mi pobre madre lo único que hacía era llorar todas las noches. Debido a todos esos factores, mis calificaciones bajaron notablemente. No tenía amigos en esa época, así que no sabía con quién hablar para desahogarme. Todos los días me atrapaba una sensación de miedo y ansiedad al llegar a casa. No quería que me golpearan o castigaran. Viví mucho tiempo de esta manera. Siento que me fui acostumbrando poco a poco por todo lo que estaba pasando. Mi día a día se empezó a tornar gris cada vez más. Luego de unos años, ese hombre se fue de la casa. Yo sentía que estaba libre. Logré superarlo por mí solo. Pasaron los años y todo estaba partiendo bien. Hice algunas amistades. La escuela se convirtió en mi refugio. Me sentía seguro allí. Seguramente pensarán, pero si ya no hay nadie en tu casa, ¿por qué te sigue dando tanto miedo? Bueno, las cosas mejoraron, pero mi madre obtuvo las costumbres de mi papá. A ese hombre más nunca lo volvía a ver. Ella se notaba tan feliz, pero poco a poco sintió la parte más dura de la soledad. Comenzó a invitar amigos todos los fines de semana, uno diferente que el otro. Me empezó a descuidar, me ordenaba a limpiar y a hacer mi propia comida. Parecía como si estuviera viviendo solo. Ese fue uno de los detonantes por los que pensé en el suicidio. Estaba ya bastante triste y cansado. Como dije, en la escuela era otro mundo. Me olvidaba de todo lo que pasaba en mi hogar. Luego de salir, iba con mis amigos a jugar en videoconsolas y luego regresaba de tarde a casa. Me empecé a acostumbrar a esta situación. Ya tenía alrededor de 16 años. Mis amigos me habían invitado a una reunión en la noche. Cada uno de nosotros puso $1 para comprar licor. Apenas llegué, me quedé asombrado con todo lo que estaba viendo. Me atrapó ese mundo. Dejé de preocuparme por las peleas de mi casa. Salíamos todos los fines de semana. Ya no le prestaba atención a mis calificaciones o a mi hogar. Solo quería salir todo lo que pudiera. Conocí a una chica llamada Alexandra. Ella y yo nos veíamos muy seguido en distintas fiestas. Reíamos y hablábamos toda la noche. Vivía a 2 casas de la mía. Creo que fue mucha coincidencia. Yo no la invitaba a mi casa. No quería que supieran que mi madre me denigraba y sus amantes me golpeaban a su consentimiento. Las fiestas y ella era lo único que me mantenían vivo. Al pasar los meses, mi vida fue tornándose un poco más tóxica. Mis amigos y yo nos drogábamos en el patio de la escuela. Nos sentíamos los machos de la ciudad. A la escuela no le daba importancia. Tenía malas calificaciones. Era un vago. Salía todos los fines de semana. Pero para mí todo estaba marchando bien. Tenía amigos y una novia que quería mucho. Todo continuó de la misma manera por un par de años más. Yo estaba en el último año de la secundaria. Mi madre ya tenía una pareja fija y seguía con su misma actitud. Ya no me interesaba. Estaba solo y eso ya no me dolía. Recuerdo quedarme a veces, pensaba en mi futuro y qué haría para mejorarlo. No tenía ni la más mínima idea de cómo comenzar. Quería ser una persona reconocida.
Creo que uno de los factores que influyó a que no llegara a concretar mi cometido era mi novia. Ella era adicta al cannabis hasta un punto en el que si no lo ingería sufría una fuerte migraña en la cabeza. Mi idea era para ayudarla a salir también adelante. Abandoné mis estudios, peleaba con mi madre y su nuevo esposo, trabajaba a tiempo completo y quise vivir con ella. Volvieron mis ideas suicidas, pero me encontré con una de las enseñanzas más grandes de mi vida. Puede que yo quiera cambiar, pero la mayoría no cambia porque se lo dices. Alexandra continuaba con las mismas adicciones, estaba a punto de abandonarla cuando ella me dejó a mí por alguien que le costeara sus vicios. Intenté insistir y buscar ayuda para ella. Me sentía culpable porque yo y mis amigos la habíamos sumergido en esta situación. Estaba triste, quería algo mejor para ella. Unos días más tarde escuché que mi padre había muerto. Después de todo, era mi padre y tenía que saber de él. Estrelló el auto, no me dirigí a su funeral. Luego del evento, lo visité en su tumba. Siento que ese fue su último deseo. Los días se volvieron más y más lentos. Lamentablemente, me convertí en mi padre. No sé si sentía lo mismo, pero lo único que me acompaña es un fuerte dolor de cabeza. Me mudé a una habitación en el centro de la ciudad y me sentía terrible. La desesperación me atacó. No tenía dinero, no me había graduado, mi vida se basó en fiestas y porros. Tenía 22 años y no había concretado nada serio. Era un completo fracasado. Estar solo y sin dinero me afectó mucho. Tenía que ir a los refugios a pedir comida. Pasaba horas sin comer. Recuerdo una vez que la necesidad fue tanta que tuve que comer de la basura. Un viejo amigo me invitó a trabajar con él como obrero. Tenía que transportar sacos de cemento todo el día, de lunes a viernes. Le agradezco por eso, pero la tristeza que me acompañaba en esos días no me dejaba ni dormir. Lo poco que ganaba lo gastaba tomando y embriagándome. A Alexandra la vi en el centro comercial seguidas veces. Parece que le estaba yendo muy bien sin mí. Eso me hizo sentir aún peor de lo que ya podía estar. Estaba muy cansado, sentía que debía acabar con todo esto. Ahí fue cuando caí en una fuerte depresión que casi me lleva a la muerte. Tenía la idea de dejar de sufrir, no comía, no salía, perdí mi trabajo. ¿Qué otra cosa mala podía suceder en mi vida? Lo intenté varias veces, pero no tenía el coraje. Lloraba todos los días, ni siquiera salía de mi cuarto. Escuchaba esas voces internas que te denigran. Me sentía fracasado, estúpido, que nadie me tomaría en cuenta. Pasaba largas noches en la terraza del edificio, decidiendo si saltar o no. Cada semana lo sentía. Para mí era liberador vivir sin futuro. No tendría que preocuparme más de nadie, ni siquiera de mí. Aunque por otro lado, no quería morir. Quería ver cómo pasaban los años. No quería ser un triste recuerdo. Tomé diferentes pastillas, que el único efecto que me daban era dormir por días o tener un fuerte dolor de estómago. No quería buscar ayuda. Pensaba que quién se podría interesar en mí. El dolor era tan fuerte que sentía que el pecho se me quemaba. Cada lágrima más que salía de mis lagrimales me quitaba la esperanza de que mañana sería un día mejor. Pues no, ese dolor todavía existe. Es como una nostalgia que me hace venir a la cabeza esos momentos felices que tuve con mis amigos y padres. ¿Por qué me habrá tocado a mí pasar por todo esto? ¿Es un castigo de Dios? Todos los días esas preguntas me atacaban mi cabeza constantemente. Recuerdo que pasaba largas horas durmiendo. Era como escapar de la realidad, pero aún así las pesadillas me daban una fuerte desilusión al saber que nunca logré nada y a quién le interesaría. Solo tocaba resignarme y pensar si hacerlo o no. Las noches cada vez se me hacían más largas. Salía largos ratos a la calle, en el parque, buscando que algo me relaje de tanto estrés. Comencé a fumar cigarrillos para aliviarme. La iglesia fue de gran ayuda. Las ideas me revoloteaban la cabeza. Sentía que el suicidio no sería la mejor opción en mi vida. Tanto tiempo pensando en matarme.
Se me ha puesto muy pesado esto, me decía a mí mismo. Esas palabras de aliento se convirtieron en un factor clave para poder curarme. Sentía que estaba perdiendo el tiempo. No tenía el coraje para morir. Cuando estoy a punto de suicidarme, tengo una corazonada que me dice, no quiero morir. Quería buscar una salida para esto. Lo mejor, sin duda alguna, era comenzar a preocuparme por mí. Estoy cansado de tener malos pensamientos. No quería ser un indigente a los 40 o 50 años. El tiempo había pasado muy rápido. Tenía 24 años y quería salir de esta terrible situación. En el trabajo me esforcé mucho más de lo normal. Sabía que podía recuperarme. Tenía ese presentimiento de que era ahora o nunca. La emoción que emanaba en mi pecho no me dejaba que desfalleciera en el intento. Estaba a solo unos cuantos pasos. Justo cuando la idea de mejorar mi vida floreció, comencé a trabajar. El no rendirme sería mi único objetivo. Quería emprender un proyecto por mí mismo. Siempre hay que intentarlo, ya que uno nunca sabe cuándo es que va a ganarse la lotería. Considero que ya gané la mía al volver a levantar mi cabeza una vez más. Sabía que esa iba a ser la última oportunidad. Poco a poco, los grandes problemas que existían en mí se fueron gradualmente tornando muy pequeños. En pocos meses se volvieron insignificantes para mí. Gracias a Dios que volví a tomar el control de mi vida. Una gran ayuda para superar mi depresión llegó a ser mis amigos de trabajo, ya que ellos, desde que los conocí, siempre han estado para ayudarme. Me invitaban a despejar la mente y pasábamos una agradable tarde juntos. Ellos notaron que no asistía a mi puesto como transportador de carga y se dirigieron a mi casa con una carta. En la carta había dinero que recolectaron para mí, para poder pagar algunas deudas. Admiro mucho ese gesto, ya que las personas menos esperadas fueron las que me ayudaron y me convirtieron en la persona que soy en el día de hoy. Me sacaron de lo que fue el peor error de mi vida. Ellos indirectamente me decían, no te suicides. Comencé a preocuparme por mí. Continué trabajando y esforzándome para ser una mejor persona. Después de unos 3 años, tengo un trabajo como dueño de mi propio negocio, todo gracias a un esfuerzo constante de mí y de mi nueva familia y, por supuesto, primeramente, gracias a Dios. Y no, el suicidio no es una salida para absolutamente nadie. La vida es hermosa y nunca hay que dejarnos llevar por el odio y la tristeza que pudieron haber causado las personas del pasado. La mejor opción es buscar ayuda. Un poco de ayuda salva hasta al que menos la desea. Siempre hay una salida. No te suicides.